Mi papá siempre me enseñó que mostrar emociones era de débiles, y cuando intenté buscar ayuda con una terapeuta quiso castigarme, así que terminé metiéndolo a la cárcel. Ahora, un año después, anda diciendo por todos lados que estoy loco. Cuando cumplí 4 años, lo que me regaló mi papá fue violencia. Te cuento, en mi fiesta, uno de los niños estaba jugando y me pegó un cabezazo en la frente. Me solté a llorar como si se me fuera la vida. Mi papá me cargó y me llevó al baño, y en vez de consolarme, me soltó un golpe durísimo. Ya eres un niño grande y los niños grandes no lloran. Fue todo lo que me dijo antes de irse, dejándome ahí, literal, lamiéndome las heridas. Desde ese momento, me esforcé a morir para no volver a mostrar que estaba triste. Me volví tan bueno en eso, que hasta mi papá empezó a ponerme trampas para ver si me quebraba. Llegaba a la casa y encontraba mis figuras de acción destrozadas con un cuchillo, o de repente ponía en la tele videos de las escenas más sangrientas de películas de terror. Pero el recuerdo de mi cumpleaños número 4 me dolía tanto que jamás me dejé vencer. A veces, cuando mi papá no estaba, mi hermano mayor, Sam, intentaba acercarse. Está bien sentir cosas, me decía mientras me acariciaba el pelo. Solo no lo hagas frente a papá, pero conmigo puedes hablar de lo que sea. En ese entonces, yo andaba tan clavado con querer quedar bien con mi papá que hasta llegué a pensar que Sam era un cobarde. Nunca lo delaté, pero en el fondo deseaba que se muriera por ser tan débil. Sentía que eso se merecía. Y bueno, una vez mi papá llevaba a Sam y a mí a la escuela, los dos en el asiento de atrás, cuando de repente un coche salió disparado por la calle. Mi papá alcanzó a frenar justo a tiempo, pero en eso, de la nada, un camión nos chocó de frente. Así son las cosas cuando manejas en Nueva York en pleno Halloween. Yo logré cubrirme y solo salí con una conmoción leve, pero en el hospital supe que Sam no lo había logrado. Sentí como si el cuerpo se me apagara. Viendo hacia atrás, seguro estaba disociando. Cuando por fin lo procesé, días después, la única explicación que me di fue que Sam se murió porque era débil, y eso le tocaba. En todo mi duelo raro, no derramé ni una lágrima, y eso hizo que mi papá me quisiera el doble. Me decía que yo sí era un hombre de verdad y que iba a crecer fuerte. Era como si lo que él decía fuera mi única fuente de felicidad. Cada vez que sentía que la tristeza me iba a ganar, la tragaba y la mandaba al fondo del estómago. Mis días se volvieron siestas eternas y atracones de comida. A los 15 años ya pesaba 180 kilos y tenía la mente hecha un desastre, sin poder recordar siquiera cómo se sentía la empatía. Vivía en mi rollo pensando siempre, si hago sentir mal a alguien, es su bronca. Cuando cumplí 16, la orientadora de la escuela me llamó a una junta obligatoria. Yo pensaba que me iba a regañar por mi actitud o a decirme que ya necesitaba bajar de peso, pero en vez de eso, me miró con sus ojos azules enormes. Nate, estoy preocupada por ti. Todos lo estamos. Me dio un folleto de terapia. Guárdalo. Creo que te puede ayudar mucho. ¿Qué onda?, le grité. Con todo respeto, yo no necesito un loquero. Fue lo último que dije antes de guardar el papel y salirme. Reaccioné igual que lo haría mi papá, hasta que más tarde pasó algo. Ese día, él estaba viendo Sueños de Fuga, la peli favorita de Sam. Desde abajo, podía imaginarme la cara de Sam y cómo siempre decía las frases de la película al mismo tiempo que los personajes. Por primera vez en años, quise llorar, pero no me salía ni una lágrima, así que mejor marqué el número de la terapia. La psicóloga me dijo que ya me estaba esperando, y tuvimos la primera sesión en ese instante. Ni hablamos de dinero ni nada. Al final, lloré como nunca, abrazado a mi almohada para que mi papá no oyera, pero lloré. Desde ahí empecé a escribir un diario y a meditar. Volver a sentir era tan cansado que dormía horas y horas todos los días, pero me gustaba. Empecé a entender por qué la gente no simplemente se quita la vida. Sentía el corazón tan lleno. Un día estaba en la mesa con mi papá y me ganó la felicidad. ¿Y tú, hijo, por qué andas tan contento? ¿Ya tienes novia?, me preguntó con esa sonrisa de papá que ya se la sabe. La neta, papá, empecé a ir a terapia, le contesté, moviendo la pierna de los nervios. Mi papá se quedó helado con el hot dog a medio camino. ¿Qué dijiste? La vena de la frente parecía que iba a explotar. Me salí corriendo en cuanto aventó una silla contra la pared. Llorando, cerré la puerta de mi cuarto y marqué al 911. Les di mi dirección y me senté pegado a la puerta, oyendo los gritos y cómo destruía cosas mientras se acercaba. El piso temblaba con sus pisadas. «Nate, abre la puerta ya», gritaba, y golpeaba tan fuerte que parecía que la puerta se iba a caer. ¿Crees que necesitas terapia? Yo sí te voy a dar motivos para llorar. No contesté, solo apreté el teléfono. La operadora me decía que ya venía la ayuda y que intentara calmarme. Nunca en mi vida me había sentido tan asustado. Pensé en Sam y me pregunté si estaría orgulloso de que por fin me defendiera. Cuando llegó la policía, mi papá cambió de personalidad en un segundo. Se hizo el buena onda, todo preocupado por su hijo. Pero el oficial vio la casa hecha un desastre y mi cara de espanto. Se lo llevaron a hablar afuera y una oficial se quedó conmigo. Por primera vez, le conté todo a alguien. Al día siguiente, desperté en una cama desconocida, con sábanas que olían a lavanda y no al olor rancio de mi cuarto. Por un momento, ni sabía dónde estaba, hasta que me cayó el 20, la confesión de la terapia.
el estallido de mi papá, la llamada al 911. Me tallé los ojos y vi el tapiz de flores y las cortinas de encaje. Estaba en casa de mi tía Patricia. Después de que la policía tomó mi declaración, la llamaron para que fuera por mí. Era la hermana de mi papá, pero se llevaban fatal. Solo había visto a mi tía Patricia unas cuantas veces en reuniones familiares. Siempre se quedaba apartada con una copa de vino y se iba temprano. Vivía a media hora de distancia, en una casa tipo rancho llena de figuritas de cerámica y con un gato que se llamaba Don Bigotes, el cual odiaba a todo el mundo. De repente, escuché un golpecito suave en la puerta. La tía Patricia asomó la cabeza. Su cara delgada se veía arrugada. No sabía si de preocupación o de fastidio. Era difícil saberlo. «Ya está listo el desayuno si quieres», dijo sin mucho ánimo. La seguí hasta la cocina, donde me esperaban un tazón de cereal y unas tostadas. El silencio era tan incómodo que me daban ganas de salir corriendo. Ella empezó a lavar platos que ya estaban limpios mientras yo comía. Don Bigotes me lanzaba miradas de odio desde arriba del refri. «Tu papá llamó en la mañana», dijo al fin sin voltear. «Quiere hablar contigo». Casi me atraganto con el cereal. «No quiero hablar con él», suspiró, dejando caer los hombros. «Nate, sé que las cosas estuvieron muy difíciles, pero sigue siendo tu papá». Me quedé viendo su espalda, preguntándome de qué lado estaba. Debió sentir mi mirada porque se volteó y se secó las manos con un trapo de cocina. «Los hijos necesitan a sus papás», agregó bajito. «Sobre todo a tu edad». No dije nada. ¿Qué se supone que debía contestar? ¿Que mi papá siempre me enseñó que mostrar emociones era de débiles? ¿Que había aventado una silla contra la pared solo porque mencioné la palabra terapia? Solo seguí comiendo el cereal, evitando mirarla. Los días en casa de la tía Patricia fueron rarísimos y tensos. Me dio el cuarto de visitas y ropa vieja de mi primo, que me quedaba tan apretada que mejor seguí usando la misma ropa con la que me salí de mi casa. Ella se iba a trabajar a una oficina de seguros todo el día, así que la mayoría del tiempo yo estaba solo. Me la pasaba viendo la tele y saqueando la despensa cuando tenía hambre. Le mandé mensaje a la doctora Rivera para contarle lo que había pasado, y ella me ayudó a agendar una sesión virtual para más adelante en la semana. Me preocupaba lo que iba a costar, pero me tranquilizó diciendo que encontraríamos la manera. Solo saber que tenía esa cita me hizo sentir menos solo. Para cuando terminó la primera semana, el aburrimiento ya me estaba volviendo loco. La tía Patricia casi no me dirigía la palabra, más que para preguntar si ya había comido o si necesitaba algo de la tienda. Nunca volvió a hablar de mi papá, pero se notaba que le incomodaba tenerme ahí. Su casa era demasiado chica, demasiado ordenada, demasiado callada para que, de la nada, llegara un adolescente a invadir su espacio. Una noche de la segunda semana, me levanté por agua y escuché a la tía Patricia hablando en voz baja por teléfono en la sala. Me quedé quieto en el pasillo al darme cuenta de que hablaba con mi papá. «Ya sé, Richard, ya sé», murmuraba. «Ahorita está confundido. Necesita tiempo». Me pegué a la pared, tratando de oír la respuesta de mi papá, pero no alcancé a escuchar. La tía Patricia siguió. «Por supuesto que está lastimado. Lo entiendo, pero es tu hijo. Te necesita». Sentí el estómago hecho nudo. Estaba de su lado. Después de todo lo que le conté a la policía, después de todo lo que seguramente escuchó, ella seguía creyendo sus historias. «Una cena podría funcionar», dijo, «solo para hablar las cosas. Lo llevo el fin de semana si él quiere». Me regresé al cuarto. Ya ni ganas de tomar agua me quedaron. Me quedé horas despierto viendo el techo, con esa sensación de traición que no me dejaba en paz. Al día siguiente, la tía Patricia anunció que mi papá quería que fuéramos a cenar a su casa el sábado. Trató de sonar tranquila, como si fuera mi decisión, pero su tono dejaba claro que esperaba que dijera que sí. «Va a ser tu favorito, espagueti con albóndigas», agregó, como si eso fuera suficiente para convencerme. Quise decirle que no pensaba volver nunca a esa casa. Pero, ¿a dónde más podía ir? No tenía dinero, ni amigos tan cercanos como para quedarme con ellos, ni más familia cerca, así que solo asentí y murmuré un «está bien». Los días antes del sábado fueron una tortura. No dejaba de imaginar qué iba a decir o a hacer mi papá. ¿Se haría el que no pasó nada? ¿Se pondría furioso? ¿Me iba a querer de regreso? Casi no dormí, y cuando por fin lograba dormir, tenía pesadillas donde me quedaba atrapado en mi casa mientras subía el agua poco a poco. El sábado llegó rapidísimo. La tía Patricia insistió en que me pusiera una camisa de botones que me compró, aunque solo era una cena con mi papá. Yo creo que lo hacía para fingir que éramos una familia normal. Todo el camino a mi casa fue en silencio. Solo sonaba música clásica bajito en el radio. Mi papá abrió la puerta antes de que tocáramos el timbre. Traía un delantal y esa sonrisa enorme, como si estuviera haciendo una fiesta. La casa estaba impecable, nada que ver con el desastre de la noche en que me fui. La silla rota ya no estaba, la reemplazaron por una que ni combinaba. «Ahí está mi muchacho», exclamó, como si nada hubiera pasado y yo solo hubiera estado de campamento. Intentó abrazarme, pero me hice para atrás.
Su sonrisa flaqueó un segundo y después volvió, como si nada. Pásenle, ya casi está la cena. Toda la casa olía a salsa de tomate y pan de ajo. Mi papá se notaba que se había lucido. La mesa tenía los platos buenos que solo sacábamos en Navidad y hasta flores de centro. Todo se sentía tan falso que me daban ganas de vomitar. Patricia, ¿le puedes echar un ojo al pan de ajo? Creo que ya está, le pidió mi papá. Apenas mi tía se fue a la cocina, mi papá se me acercó. Me da gusto que estés aquí, hijo. Te he extrañado. Yo solo asentí, todo tenso, sin poder hablar. Me puso la mano en el hombro y apretó más de lo necesario. Después de cenar platicamos, ¿Mao sale? También estoy buscando ayuda. Antes de que pudiera decir algo, la tía Patricia regresó con el pan de ajo y nos sentamos a la mesa. Durante la cena, mi papá se portó como el mejor, contando anécdotas chistosas de la ferretería y preguntándole a mi tía por su trabajo. Casi no me habló, lo cual se me hizo perfecto. Yo solo movía el espagueti en el plato y comía de a poquito cuando me veían. Al terminar, mi papá sugirió que subiera a mi cuarto a recoger ropa mientras él y mi tía limpiaban. Me sentí aliviado de escapar de ese teatro. Mi cuarto estaba justo como lo dejé, un tiradero, ropa por todos lados y el control del videojuego sobre la cama sin tender. Agarré mi mochila y empecé a echar ropa sin fijarme. Fue entonces cuando noté algo en el escritorio que no debía estar ahí. Mi diario de terapia. Me quedé helado. Estaba seguro de que lo había dejado escondido bajo el colchón en casa de la tía Patricia. Lo tomé con las manos temblando. Las hojas estaban dobladas y tenía marcas de pluma roja en los bordes. Junto a una entrada donde escribí que me sentía mal por Sam, mi papá había rayoneado, débil. En otra donde contaba que lloré después de la terapia, puso llorón patético. Sentí un escalofrío recorrerme. Había ido a casa de la tía Patricia cuando yo no estaba y se había metido a revisar mis cosas, leyendo lo que era más privado para mí y luego criticándolo como si fuera un maestro retorcido, revisando la tarea de su peor alumno. Y ahí estaba abajo, actuando como si fuera el papá del año. Guardé el diario en la mochila junto con la ropa que tenía más a la mano. Después me metí al baño y fingí estar enfermo, haciendo ruidos de náusea y abriendo la llave para que se oyera el agua. Me mojé la cara por si acaso antes de bajar otra vez. No me siento bien, les dije, que tampoco era mentira. ¿Ya nos podemos ir? Mi papá se veía decepcionado, pero la tía Patricia se levantó sin pensarlo. Claro, mi vida, vámonos a la casa. La palabra casa, refiriéndose a la suya, se me hacía rarísima, pero yo solo quería salir corriendo de ahí. Mi papá nos acompañó hasta la puerta y puso su mano en mi espalda. Cuídate, hijo, dijo. Luego intentamos de nuevo. Ya en el coche, abracé la mochila como si me protegiera de todo. Apenas llegamos a casa de la tía Patricia, me encerré en el cuarto de visitas y atranqué la puerta con una silla. Saqué el diario y lo revisé de nuevo, sintiéndome invadido en cada página. Arranqué todas las hojas donde estaba su letra, las hice pedacitos y las aventé al excusado. Esa noche dormí con un cuchillo de cocina bajo la almohada. Ya ni en la tía Patricia confiaba, en nadie. La escuela la siguiente semana fue horrorosa. De alguna manera, ya todos se habían enterado de lo que había pasado con mi papá. Unos decían la verdad, que yo le había hablado a la policía. Otros se aventaban historias de película, que lo ataqué con un cuchillo, que andaba en drogas, que ahora vivía en un hogar de acogida. Yo caminaba con la cabeza agachada y sin hablarle a nadie, pero se notaba cómo me miraban y cómo murmuraban. En clase de inglés, Terry Matthews se acercó y preguntó, ¿es cierto que tu papá está en la cárcel? Le solté que no se metiera en lo que no le importaba. Cuando acabó la clase, la secretaria del director me fue a buscar. Según esto, alguien dijo que amenacé a Terry. Yo lo negué, pero de todos modos el director, el señor Anderson, me puso una advertencia muy seria. Hemos recibido reportes preocupantes sobre tu comportamiento, Nate, dijo, mirándome por encima de sus lentes. Entiendo que estás pasando por un momento complicado en casa, pero eso no justifica que amenazas a otros alumnos. Me quedé tan en shock que ni siquiera me defendí. Cuando salí de su oficina, alcancé a oír a la secretaria hablando por teléfono con alguien que decía estar preocupado por las tendencias violentas de Nathan Miller. Y la voz, la neta, sonaba igualita a la de mi papá. A pesar de todo, seguía yendo a terapia. La doctora Rivera era la única que de verdad me escuchaba. Un día, durante una sesión, me sugirió que quizá debía averiguar más de mi mamá. Nunca has hablado mucho de ella, me dijo. A veces conocer nuestro pasado ayuda a entender lo que vivimos ahora. Mi mamá murió cuando yo era bebé. Accidente de coche. Era lo que siempre me decía mi papá. Solo tenía una foto de ella cargándome en el hospital, recién nacido. Mi papá no hablaba nunca de ella, y yo aprendí a no preguntar. Quizá podrías platicar con otros familiares, propuso la doctora Rivera. Tu tía seguro recuerda cosas que podría contarte. Me reí con amargura. Mi tía ahorita no me soporta, pero la idea se me quedó rondando. Al día siguiente, mientras la tía Patricia estaba en el trabajo, me metí a su oficina a buscar fotos familiares o lo que fuera que me dijera algo de mi mamá. Hasta el fondo de su archivero encontré un álbum de fotos viejísimo. La mayoría eran de antes de que yo naciera. Mi papá y la tía Patricia de niños, vacaciones, fiestas. Luego encontré fotos de mi mamá,
Era bonita, de cabello oscuro como yo, y una sonrisa medio triste, hasta cuando reía. Había fotos de ella con mi papá cuando eran novios, de su boda, y unas pocas cuando estaba embarazada de mí. En las más recientes se le notaba algo raro, se veía más flaquita, como cerrada. En una foto de Navidad, hasta se alejaba poquito cuando mi papá la abrazaba. Cuando la tía Patricia llegó, la enfrenté con el álbum en la mano. «Quiero que me cuentes de mi mamá», le solté. Se sorprendió, pero luego puso cara de tristeza y se dejó caer en el sillón. «¿Qué quieres saber? Todo. ¿Cómo era? ¿Cómo murió? ¿Mi papá? ¿Siempre fue así?» La tía Patricia se quedó un rato mirando las manos, hasta que por fin me vio con los ojos llenos de lágrimas. «Tu mamá era mi mejor amiga antes de conocer a Richard. Era buena onda, muy lista, y le encantaba pintar paisajes. Quería ser maestra de arte». Me senté con ella, queriendo saber más. «¿Y luego?» «Le rogué que no se casara con tu papá», dijo con la voz quebrada. Ya desde entonces se le notaba lo controlador y lo enojón, pero ella decía que lo amaba. Nunca me quiso hacer caso. «¿Y el accidente? ¿Cómo estuvo?» La tía Patricia apartó la mirada. «Fue un accidente, como te han dicho. Iba sola. Sucedió de noche en una carretera vacía. Nadie más iba manejando. Solo se salió y chocó contra un árbol. Como lo dijo, me dio escalofrío». «¿Insinúas que no fue accidente?» Se paró de golpe. «No estoy diciendo nada, Nate. Eso fue hace mucho. Mejor déjalo así». Pero yo no podía. Esa noche me metí al ático mientras la tía Patricia veía la tele. La había visto varias veces voltear nerviosa hacia la puerta del ático cuando hablábamos de mi mamá, como si escondiera algo importante ahí arriba. Subí despacito la escalera que rechinaba, esperando que no me oyera. Como nadie vino, seguí hasta arriba, a ese espacio lleno de polvo, cajas y triques viejos. Usé la linterna del celular para revisar las etiquetas buscando algo que dijera el nombre de mi mamá. En una esquina encontré una caja con la leyenda Lisa Keep. Adentro había pinturas, que supuse eran suyas, y unos diarios. Hasta el fondo encontré una caja de zapatos llena de cintas VHS con fechas escritas. Me llevé la caja a mi cuarto y esperé a que la tía Patricia se durmiera. Luego saqué un reproductor VHS viejísimo de su closet y lo conecté a la tele chiquita de mi cuarto. La primera cinta era de antes de que yo naciera, mi mamá y mi papá en una fiesta. Ella se veía feliz, riéndose a la cámara, y mi papá no dejaba de abrazarla. Las siguientes mostraban su boda, su primer departamento, fiestas familiares, hasta que encontré una que decía Lisa, 8 meses de embarazo. Puse la cinta y vi cómo la cámara enfocaba a mi mamá sentada en la mesa de la cocina, con la panza enorme bajo un vestido de maternidad floreado. Hablaba de nombres para el bebé, para mí. «Me gusta Nathan si es niño», decía. Significa regalo en hebreo. Desde fuera de cuadro se oyó la voz de mi papá. «Ya quedamos que será Richard Jr.» La cara de mi mamá se apagó de inmediato. Pensé que todavía lo estábamos pensando. No hay nada que pensar. La cámara siguió grabando mientras mi papá entraba en escena. Se notaba que mi mamá se puso tensa, cubriéndose la panza como si quisiera protegerse. Miró a la cámara y luego a mi papá. «Richard, ¿puedes apagar eso? Ya estoy muy cansada». «Siempre estás cansada últimamente», dijo mi papá, con esa voz fría que le salía cuando estaba de malas. «A lo mejor si no fueras tan floja». Y de pronto la grabación se cortó. Rebobiné y volví a ver la cinta, fijándome bien en la expresión de mi mamá. El miedo en sus ojos era inconfundible. Era la misma cara que puse yo la vez que mi papá aventó la silla. Revisé más cintas y encontré otros momentos parecidos. Cada vez mi mamá se veía más asustada, y la voz de mi papá se volvía más dura, más fría, hasta que encontré una que me puso la piel de gallina. Mi mamá estaba sola, viendo directo a la cámara. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. «Si estás viendo esto, Nate, es porque al fin me animé a irme», susurró. «O porque algo me pasó. De cualquier forma, necesito que sepas algo muy importante». Se inclinó hacia la cámara. «No confíes en él, ni tantito. No es el hombre con el que pensé que me casé. Él es...» Se escuchó la puerta abriéndose fuera de cuadro, y mi mamá cambió la cara de inmediato, fingiendo una sonrisa. «Hola, amor. Nomás estaba grabando un videíto para que el bebé lo vea después». La voz de mi papá desconfiado. «Dame la cámara, Lisa». Ahí terminó la cinta. Me quedé sentado en la oscuridad, temblando. Ahora sabía que mi mamá no había muerto en un accidente. Y mi papá, él había sido violento desde antes que yo naciera. Al día siguiente en la escuela no podía concentrarme en nada. Todo empezaba a encajar. La obsesión de mi papá por controlar todo, cómo siempre me ponía a prueba, cómo provocó que me peleara con mi hermano. Todo formaba parte de lo mismo, desde que estaba con mi mamá. Después de clases iba camino al camión cuando el profe Devlin, mi maestro de historia, me llamó. Era un tipo serio, directo, al que casi todos le tenían miedo. Nunca me había buscado antes. «Miller, ¿tienes un minuto?», preguntó haciendo señas para que entrara a su salón. Fui dudando, pensando que seguro era por mi calificación tan baja en el último examen. El señor Devlin cerró la puerta y se recargó en su escritorio, cruzado de brazos. «¿Estás bien?», soltó sin rodeos. «Te he notado cambiado últimamente». Me
Me encogí de hombros, sin saber ni qué contestar. El profe suspiró y se pasó la mano por el poco cabello que le quedaba. Mira, no soy bueno para estas cosas, pero he visto que andas diferente y me preocupa. Estoy bien, murmuré, viendo el piso. Guardó silencio un momento. Luego abrió un cajón y sacó una libretita. Me la dio. Adentro venía una nota. Yo también crecí con un papá así. No estás solo. Levanté la mirada, sorprendido. Su cara era seria como siempre, pero sus ojos decían otra cosa. Si algún día necesitas hablar, dijo, o si ocupas ayuda con lo que sea, asentí. Apenas podía hablar por el nudo que sentía en la garganta. Guardé la libreta y me fui, sintiendo que al menos ya no estaba tan solo. Esa noche decidí que iba a grabar a mi papá cada vez que tuviera que hablar con él. Bajé una app que grababa audio aunque el cel estuviera bloqueado. No sabía bien para qué quería las grabaciones, pero al menos sentía que tenía un plan, una manera de protegerme. La oportunidad llegó más rápido de lo que pensé. Al día siguiente, mi papá llegó a la escuela a la hora de la comida. Como siempre, yo estaba sentado solo cuando lo vi entrar a la cafetería, buscando hasta que me encontró. Me saludó con la mano y se acercó. De volada abrí la app antes de que llegara a mi mesa. «Sorpresa», dijo sentándose frente a mí. «Pensé en sacarte a comer algo de verdad. Aquí la comida está de la fregada». Varios compañeros nos volteaban a ver. Negué con la cabeza. «No puedo salir de la escuela». «Claro que puedes, yo te firmo la salida. Soy tu papá». Se acercó más y bajó la voz. «Ándale, Nate. No hagas un escándalo. Ya sabes cómo acaban esas cosas». Su amenaza era clarísima. Recogí mis cosas y lo seguí, con el cel grabando en el bolsillo. En el coche seguía platicando como si nada, preguntando por la escuela y el clima. Pero ya en el restaurante, un diner cerca de la escuela, cambió el tono. «¿Y bien?», dijo después de pedir la comida. «¿Cuándo vas a regresar a la casa?». «Por ahora me voy a quedar con la tía Patricia», contesté con cuidado. Se le notó que apretó la mandíbula. «Esa no es tu casa. Tu casa es conmigo. Papá, aventaste una silla contra la pared. Me amenazaste». Hizo un gesto con la mano restándole importancia. «Se me fue la onda, eso pasa. Pero jamás te haría daño, Nate. Tú lo sabes». Pensé en el diario, en las cintas de mi mamá, en toda una vida de manipulación. «La verdad ya no lo sé». Sus ojos se pusieron duros. «Aguas, hijo. Todas esas tonterías de terapia nomás te llenan la cabeza de cosas. ¿De veras crees que tu tía quiere tenerte ahí para siempre? ¿O que alguien se preocupa por ti como yo?». Llegó la mesera y mi papá cambió otra vez, súper amable, hasta le dio las gracias con una sonrisa falsa. Apenas se fue, volvió a inclinarse hacia mí. «Esto es lo que va a pasar», me dijo bajito pero muy firme. «Vas a dejar esa terapia absurda. Vas a regresar a casa este fin de semana. Y aquí no ha pasado nada. ¿Entendido?». Me quedé viendo mi hamburguesa, sin ganas de comer. ¿Y si no? Su sonrisa era puro hielo. «Entonces voy a tener que tomar otras medidas. Ya hablé en la escuela sobre tus supuestos ataques de violencia. Un incidente más y te pueden expulsar. ¿A poco te gustaría?». Me sentí fatal. Me estaba tendiendo una trampa, armando una historia donde yo era el problema, y la gente le creía. El director, los maestros, capaz que hasta la tía Patricia. Comí unas papas nomás para no contestar, mi cabeza dando vueltas. Después de comer me llevó de regreso y me advirtió que pensara bien lo que me dijo. Fui directo al baño y vomité todo. Luego puse la grabación. Ahí estaba todo. Las amenazas, la manipulación, todo. La subí a la nube para que, si me quitaba el cel, no pudiera borrarla. En los días que siguieron, la campaña de mi papá se puso peor. Apareció en el súper justo cuando la tía Patricia y yo estábamos haciendo las compras y me arrinconó en el pasillo de los cereales para soltarme más amenazas al oído. Dejó recados con mis compañeros, pidiéndoles que me dijeran que andaba preocupado por mí. Hasta se atrevió a llamar al consultorio de la doctora Rivera, diciendo que le angustiaba la supuesta terapia dañina que estaba recibiendo. Yo seguía grabando todo, cada encuentro, cada casualidad, cada amenaza. El celular ya era casi parte de mi cuerpo. Tenía horas y horas de la voz de mi papá diciendo cosas que a cualquiera le pondrían los pelos de punta, pero ni así tenía claro qué hacer con todo ese material. Un día, saliendo de la escuela, iba rumbo al camión cuando vi la camioneta de mi papá estacionada al otro lado de la calle. Me escondí rapidísimo detrás de unos chavos de último año y mejor agarré otro camino. Terminé por el estacionamiento de maestros, donde vi al señor Devlin guardando papeles en su coche. «¡Profe Devlin!», le grité, acercándome apurado. «¿Tiene un minuto?». Volteó sorprendido. «Claro, Miller. ¿Qué pasó?». Miré alrededor, bien nervioso. Mi papá está afuera. No quiero que me vea. El profe Devlin asintió, como si fuera lo más normal. «¿Quieres que te lleve a algún lado?». Dudé tantito, pero al final asentí. Si no es molestia. Ya en su coche, que olía a café y libros viejos, por fin me animé a preguntarle sobre la nota que me había dado. ¿Cómo supo? Digo, sobre mi papá. El profe Devlin no dejó de mirar el camino. Uno de maestro aprende a notar esas cosas. Además, yo ya conozco las señales. El mío era igual. ¿Y qué hizo usted? ¿Cómo se fue?, suspiró. Me largué de mi casa a los 17. Viví con la familia de un amigo hasta acabar la prepa y luego me metí al ejército.
Me echó una mirada. Pero eso fue hace 30 años y yo no tenía a nadie de mi lado. Tú sí. Me dejó en casa de la tía Patricia con su número y la promesa de ayudarme en lo que pudiera. Me sentí un poco menos solo al saber que al menos había un adulto que me creía. Esa noche, volví a quedarme solo en la casa. La tía Patricia tenía algo de la iglesia y yo estaba tirado en el sillón viendo la tele cuando escuché una llave en la puerta. Pensé que era ella, así que ni volteé, hasta que oí unos pasos pesados que no eran los suyos. Mi papá estaba ahí, parado en la entrada, con una llave colgando de los dedos. Sorpresa, soltó seco. Me paré de un brinco, con el corazón a mil. ¿Cómo entraste? Patricia me dio una llave para emergencias. Guardó la llave y entró más al cuarto. Tenemos que hablar, hijo. Empecé a retroceder buscando el celular. La tía Patricia va a llegar en cualquier momento. Negó despacio. No, hoy no. Su grupo de la iglesia termina hasta las 9. Tenemos tiempo. La manera en que lo dijo me heló la sangre. Puse a grabar el teléfono y lo metí al bolsillo. He tenido paciencia, siguió, acercándose. Te he dado tu espacio. He tratado de entenderte, pero esto ya se acabó. No voy a regresar a casa, dije, tratando de que no se me notara la voz temblorosa. Claro que vas a regresar. Su tono no aceptaba discusión. Soy tu papá. Eres menor de edad. Vas a hacer lo que te digo. Y si no, ¿vas a aventar otra silla? ¿Golpearme como le pegabas a mi mamá? Se le puso la cara oscura. Eres un malagradecido. Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Así? ¿Enseñarme a no llorar? ¿A tenerle miedo a mis sentimientos? ¿A alejarme de Sam antes de que muriera? No planeaba mencionar a Sam, pero en cuanto lo hice, ya no me pude detener. Todo el coraje y el dolor que tenía guardado salió disparado de golpe. ¿Sabes qué? Sam siempre tuvo razón. Está bien sentir, está bien llorar. El que está mal eres tú, no yo. Mi papá se me fue encima tan rápido que ni lo vi venir. Me agarró de la camisa y me estrelló contra la pared. Se cayeron las fotos de lo fuerte que fue. Me quedé pasmado, sin poder moverme. Escúchame bien, siseó, con la cara pegada a la mía. Hoy mismo te vas a la casa. Vas a decirle a Patricia y a todos que inventaste todo para llamar la atención. Y vas a dejar esa tontería de la terapia. Le apestaba el aliento a cerveza. Los ojos los tenía desorbitados, como perdido. Ya ni siquiera era el mismo papá frío y manipulador de siempre. Era algo peor. No, respondí, sin entender ni yo mismo cómo logré sonar tan tranquilo. No voy a hacer nada de eso. Entonces me soltó un golpe directo a la cara. Me ardió horrible. Pero lo que más me sorprendió fue que ya no le tenía miedo. Solo sentía rabia. Muchísima rabia. ¿Eso es todo lo que tienes? Le solté, sintiendo el sabor a sangre en la boca. Ándale, pégame otra vez, a ver si así te sientes un hombre. Alzó la mano de nuevo, pero ahora sí estaba listo. Me agaché y lo empujé con todas mis fuerzas. Se fue de espaldas, sorprendido de que me defendiera, porque nunca antes me había atrevido. ¿Qué crees que estás haciendo?, gritó, defendiéndome. Por fin, se me fue encima como toro, pero me hice a un lado y le metí el pie. Se tropezó y se estrelló contra la mesa de centro, rompiendo el vidrio. Quedó tirado un momento, sangrando de la frente y como aturdido. Saqué el celular del bolsillo y confirmé que siguiera grabando. ¡Lárgate ya! Se levantó despacio. El vidrio crujía bajo sus botas. ¿Crees que esto cambia algo? ¿Que alguien te va a creer más a ti que a mí? Tengo grabaciones, le dije. Un montón. De tus amenazas, de cómo me manipulas. Y ahora esto. Le mostré el celular. Así que sí, creo que me van a creer. Algo cambió en su mirada. Tal vez miedo, o darse cuenta de que ya no tenía el control. Dio un paso, pero se frenó, y justo los dos escuchamos que se azotaba la puerta de un coche afuera. «¡Esto no se ha acabado!», gruñó, acercándose a la puerta. «Sí, ya se acabó», le contesté. La tía Patricia entró justo en ese momento, mientras mi papá salía. Ella se quedó mirando su cara llena de sangre, la sala toda hecha un desastre y mi labio partido. «¿Qué pasó aquí?», gritó. Mi papá quiso empezar a hablar, pero lo interrumpí. Entró a la fuerza, me golpeó, y tengo todo grabado. Por primera vez, mi papá no pudo decir nada. Empujó a la tía Patricia y se perdió en la noche. Ella se quedó congelada en la entrada, las llaves todavía en la mano. «Voy a llamar a la policía», dije, ya marcando. Esta vez, cuando llegaron los oficiales, tenía mucho más que mi palabra. Tenía la grabación de todo el ataque, todas las otras que había juntado, el diario con su letra, las cintas de mi mamá, y lo más importante, la verdad. La policía tomó mi declaración y las pruebas. Anduvieron buscando a mi papá, pero esa noche no lo encontraron. La tía Patricia no se despegó de mí. Me puso una bolsa de hielo en el labio y me pedía perdón una y otra vez por no haberme creído antes. «Siempre lo supe», admitió llorando. En el fondo yo sabía qué clase de hombre era, pero es mi hermano y no quería verlo. ¿Le habló a mi mamá?, pregunté sin rodeos. Se estremeció. «No estoy segura. La policía dijo que fue un accidente, pero ese día ella me llamó y me dijo que por fin lo iba a dejar, que ya tenía un departamento para ella y el bebé. Para ti». Sonaba asustada, pero decidida. Asentí. Todo empezaba a tener sentido. Y entonces, casualmente,
Esa noche tuvo el accidente. Nunca hubo pruebas suficientes para decir otra cosa, murmuró la tía Patricia, pero yo siempre he tenido mis dudas. Los días que siguieron fueron un caos de interrogatorios policíacos y juntas con trabajadores sociales. Al final dieron con mi papá y lo arrestaron por meterse a la fuerza, agresión y por violar la orden de restricción que le habían puesto después de la primera vez. Salió bajo fianza, pero le prohibieron acercarse a mí y a la tía Patricia. En la escuela, la noticia corrió como pólvora. Unos me evitaban como si fuera contagioso. Otros, de la nada, querían ser mis amigos solo para enterarse del chisme. Yo ignoré a casi todos y me enfoqué en los pocos que de verdad importaban, como el señor Devlin, que siempre estaba al pendiente, y hasta me acompañó al juzgado para apoyarme. No presenté más cargos contra mi papá. No hacía falta. La orden de restricción se volvió permanente, y si algún día quería volver a verme, tenía que tomar clases de manejo de ira y de paternidad. No es como si yo quisiera verlo de todos modos. Con la tía Patricia llegamos a un acuerdo. Su casa no era mi hogar, pero al menos era un lugar seguro. Ella no era mi mamá, pero hacía el intento. Decidimos que me quedaría ahí hasta entrar a la universidad, y hasta convirtió la oficina en una recámara decente para mí, para que ya no tuviera que andar viviendo con todo en la mochila. Seguí yendo a terapia. El doctor Rivera me ayudó a trabajar no solo todo lo que me dejó mi papá, sino también el duelo por Sam y mi mamá. Empecé a entender que Sam no era débil. Al contrario, tuvo la fuerza de seguir siendo humano pese a lo que vivimos, y que mi mamá nunca me abandonó. Ella estaba tratando de protegerme. Una noche me senté frente a la compu y grabé un video. No era para nadie, solo para mí. Leí pedazos de mi diario, hablé de lo que había pasado, y hasta tuve una especie de plática con mi yo de niño, ese chavito asustado que creía que sentir estaba mal. Le dije que era válido sentir, que no estaba mal llorar, que ser humano no es debilidad. Cuando acabé, dudé en borrar el video, pero de impulso lo subí a mi canal de YouTube. No dije nombres ni detalles, solo conté mi historia, mi verdad. Me fui a dormir y me olvidé del tema hasta el día siguiente, cuando desperté con cientos de notificaciones. La gente lo había visto y compartido. Los comentarios estaban llenos de mensajes de personas que habían pasado por algo similar, agradeciéndome por poner en palabras lo que ellas no podían decir. Hoy me salvaste la vida, decía uno. Pensé que estaba solo. No respondí ninguno, no hacía falta. Con saber que mi historia le llegó a alguien, que tal vez ayudé a alguien, era suficiente. El señor Devlin se volvió como mi mentor. Me ayudó a aplicar a universidades y becas, me escribió cartas de recomendación y hasta me enseñó a cambiar el aceite del coche. Decía que eran cosas de la vida, aunque yo siempre sentí que solo quería asegurarse de que supiera cuidarme solo. De mi familia, la mayoría simplemente se fue alejando. Algunos se pusieron del lado de mi papá diciendo que exageraba o nomás quería llamar la atención. Otros mejor ni se metieron. Aprendí que la familia no siempre es la de sangre. A veces es la gente que está cuando más los necesitas. La tía Patricia quedó en medio. Ella trataba, a su manera, de compensar los años que prefirió no ver nada. No éramos cercanos, y probablemente nunca lo seríamos, pero había respeto. Ella respetaba mis límites y yo su esfuerzo. El verano antes de la universidad, fui por primera vez a la tumba de Sam desde el funeral. Llevé una piedrita para dejarla sobre su lápida, una tradición que leí en algún lado. Al ponerla, por fin me permití llorar por él, por ese hermano mayor que trató de protegerme y que sabía quién era nuestro papá mucho antes que yo. Tenías razón, le dije, en todo. Me gustaría decir que perdoné a mi papá, que hice las paces con mi pasado, pero sería mentir. Hay cosas que no se pueden perdonar, solo sobrevivir. Pero lo que sí encontré fue una manera de seguir adelante, una vida que no estuviera marcada por lo que me hizo él. Todavía guardo las grabaciones, el diario y las cintas de mi mamá, en una caja a prueba de fuego bajo mi cama. No porque crea que las voy a necesitar de nuevo, sino para recordarme que la verdad importa, aunque duela, aunque nadie la quiera escuchar. A veces pienso en ese niño de 4 años, llorando en el baño el día de su cumpleaños, aprendiendo la lección más dura de su vida. Me gustaría regresar y decirle que su papá estaba equivocado, que sentir no es debilidad, es lo que nos hace humanos, que la verdadera fuerza está en enfrentar lo que sentimos, no en esconderlo. Pero no puedo regresar, solo puedo seguir adelante, y eso es justo lo que estoy haciendo.